En este vídeo voy a intentar explicar por encima el código de la aplicación Dashboard Games. Primero de todo vamos a ver la estructura de ficheros. Tenemos aquí los ficheros de configuración. Luego dentro de src tenemos el fichero de main.ts y los componentes, que están divididos según el juego al que pertenecen. Pues controllers tienen sus componentes, Drone Circus los suyos y Follow Me sus componentes también. Luego dentro de la carpeta de assets tenemos pues las imágenes y otros recursos que se usan en la aplicación. Primero de todo vamos a ver este fichero de aquí, que es el fichero de view.config.js. Este fichero lo que hace es introducir HTTPS a la aplicación. Luego, dentro del fichero de main.ts, lo que hacemos es importar las principales librerías, crear las rutas y inicializar el cliente MQTT. En este caso me conecto a este broker de aquí. Entonces, el componente inicial es este componente que se llama Home, que vamos a verlo. Este componente consiste en 3 botones. Cada uno de ellos pues abrirá el juego indicado. Vale, como en View en general, para abrir componentes y esconder componentes, bueno, que se vean y que no se vean, se usa esta directiva de aquí, ¿vale? Que es el vif y luego pues aquí la condición. Bueno, como veis, por ejemplo, aquí el mode cambia según el botón que hayamos clicado y aparece un componente u otro. Vamos a ver el componente de Drone Circus App. Este componente es este de aquí, ¿vale? Que consiste, bueno, es la página principal del Drone Circus, consiste en 2 botones, Enter o Sponsored. Sponsored abre este componente de aquí, como antes, con esta directiva. Y este componente es este de aquí, que consiste pues en un vídeo. Y es un componente pop-up, por lo tanto va a aparecer por delante de los otros componentes. Luego, si le damos al botón de Enter, lo que hacemos es cambiar la ruta y vamos a la ruta /mode. ¿Qué hay en esta ruta? Pues este componente de aquí, perdón. Este componente es el que nos permite escoger la modalidad. Hay 4 modalidades: voz, poses, dedos y caras. Cada una está asociada a una ruta. Y bueno, cuando le damos, navegamos hacia esta ruta, no hay nada más. Entonces, esta ruta, bueno, como veis cambia la segunda parte de la ruta, pero la primera es la misma, porque todos van a parar al mismo componente que es este de aquí. ¿De qué nos sirve el main Drone Circus? ¿De qué nos sirve la ruta? Pues porque aquí vamos a recoger el parámetro de mode para saber en qué modalidad estamos jugando. Vale, este componente de aquí, este componente, como dice su nombre, es el componente principal. Lo que hace es tener los otros componentes dentro de él y pues poder relacionarlos entre sí. Vamos a empezar por los más fáciles, que son estos de aquí, que son los componentes pop-up. Los 3 son componentes pop-up y funcionan igual. Vamos a ver este, el de Device Mode Drone Circus, por ejemplo. ¿Vale? Pues aparecen las imágenes y los botones y cuando clicas un botón, ¿vale? Pues seleccionamos un cierto parámetro. ¿Cómo enviamos este parámetro? Pues a través del emitter. ¿Vale? Los emitters lo que nos permiten es enviar mensajes con pues ciertas dadas dentro. Vale, pues este es el tema del mensaje y lo recibe, ¿no? el main Drone Circus. Ahí lo recibe. Como veis hay bastantes, ¿vale? Cada uno de ellos pues recibe un dato diferente. Entonces estos 3 funcionan igual y bueno, se muestran también a través de estas directivas según estas variables de aquí. Vale, ahora vamos a ver el componente de buttons, ¿vale? Es este componente de aquí que podéis ver. Ahí. Vale, este componente, como habéis visto, consiste en un montón de botones que son controlados por estas variables. Pues estas variables controlan pues qué texto muestran, el color, si los han clicado o no los han clicado, y todo esto.
Entonces, cada botón pues está asociado a una función, ¿vale? Y vale, vamos a ver, por ejemplo, si le diéramos al botón de Easy, pues pasaría esta función que, bueno, aparte de cambiar las variables, lo que hace es enviar pues otro emitter con el parámetro seleccionado. Aparte de los emitters, este componente también usa otra manera de enviar datos, bueno, sí, de enviar datos al componente main, que es el context.emit, ¿vale? Por ejemplo, este de aquí, si le diéramos al botón de ARM, pues emitiríamos esto, que aquí están todos los context emit que podrían, bueno, que pueden pasar, ¿no? Pues el de ARM que acabamos de ver, que es este de aquí, lo que hace es, pues, la función esta ARM, que a ver si lo encuentro, que es este de aquí, y hace pues sus cosas, ¿vale? Pues takeoff también hace lo mismo, return home hace también sus cosas, disconnect, close, ¿vale? Entonces, vale, bueno, pues así es como funciona el componente de buttons. Vamos a ver el componente de instrucciones, que es este de aquí. Básicamente consiste en una imagen que, bueno, va a cambiar según la modalidad que hemos escogido y la dificultad. Es esto de aquí. Luego, para el componente, bueno, ahora he borrado, ahí está. El componente de mapa, en lo que consiste es en, pues, un mapa. Y luego, todas estas variables nos sirven para poder pintar cosas en el mapa. La mayoría de cosas se pintan en el unmounted, que esta función es una función que se ejecuta cuando se abre el componente. Y bueno, como podéis ver, bueno, aquí abrimos el mapa y también pues vamos pintando cosas, ¿no? Esto y tal. Vale, luego volveré a este componente para terminar de ver cómo funciona. Y finalmente tenemos el componente de detector que, bueno, ahora lo voy a explicar, ¿vale? ¿Qué voy a explicar ahora? Lo que pasa cuando le damos al botón de practice, ¿vale? Cuando, bueno, hemos escogido los parámetros y tal y empezamos la práctica. Entonces enviamos, ¿no? Context emit practice y cambiamos el estado a practicing. Esta variable está en muchos componentes y, bueno, nos sirve para poder ver en qué estado está la aplicación, ¿vale? Bueno, pues eso. Empezamos la práctica, aquí recibimos practice, hacemos esta función, que es esta de aquí, y bueno, pone los parámetros que hemos escogido en un JSON y luego pues publica los mensajes necesarios para el servicio de Image Service. Y envía este emitter que dice que vamos a empezar la captura. ¿Quién recibe este emitter? Vale, pues lo va a recibir este componente de aquí, el detector. Así que ahí está. El detector, que bueno, básicamente es un componente que dentro tiene este componente. ¿Vale? Lo recibe este componente. Vale, este componente ¿de qué está formado? De un canvas y un vídeo y otro canvas, ¿vale? Este es el canvas que se ve y estos dos están escondidos. ¿Para qué sirve todo esto? Para poder capturar imágenes con la cámara del dispositivo y mostrarlas. ¿Vale? Ahora más o menos voy a explicar cómo funciona. Básicamente, cuando recibimos pues, ese emitter, lo que hacemos es empezar la captura. Usamos esto de aquí, el Media Devices Get User Media, para abrir la cámara. Y bueno, el stream que obtenemos de la cámara va a parar al vídeo, al elemento este de vídeo. ¿Vale? Entonces, cuando el vídeo se puede reproducir, aquí le hemos dicho que haga esta función initCanvas, que es esta función de aquí. Esta función lo que hace es abrir un intervalo de 400 milisegundos y lo que va a hacer es del vídeo, del stream que se está ya reproduciendo, coger una imagen y pintarla en el canvas, ¿vale? Lo va a pintar en el canvas. Luego, lo del canvas lo va a pasar a texto y
y lo va a poner dentro de un JSON, ¿vale? Esta imagen también la vamos a guardar en una lista de imágenes y, bueno, aquí vamos a poner dentro de JSON el índice de la imagen dentro del vector, bueno, de la lista de imágenes, y la vamos a enviar al image service. ¿Vale? Esto para enviarlo. Entonces, cuando lo reciba, cuando vuelva, cuando el image service haya hecho sus análisis, a ver, ¿dónde está? Aquí. Lo que vamos a hacer es, bueno, lo vamos a recibir a través de esto, ¿vale? Así es como se reciben los mensajes de MQTT, pues, y con el tópico este, ¿vale? Y vamos a hacer esta función de aquí, que lo que va a hacer es recuperar la imagen de la lista de imágenes con el índice y luego mostrarla. Y al mostrar la imagen, lo que va a hacer también es pintar el vector de landmarks que haya recibido del image service. Y para pintarlo, bueno, pues es esta función de aquí, que básicamente consiste en ir pintando líneas y puntos encima del canvas. ¿Vale? Así es como funciona en la práctica el tema de las imágenes. Vale, ¿qué más? Dentro de la práctica del image service, aparte de recibir el vector de landmarks y las imágenes que hay que mostrar, también recibimos un código. ¿Dónde va a parar este código? Vale, pues lo va a recibir el mapa, que según el código, con esta función, vamos a poner una dirección. ¿Vale? Durante la práctica lo que pasa es que en vez de moverse el dron de verdad, pues lo estamos simulando. Por lo tanto, necesitamos una función, que es esta de aquí, que simule el movimiento del dron. ¿Vale? Bueno, decimos start moving y cada X tiempo movemos el dron. ¿Cómo lo movemos con esto? Pues según la dirección, pues hacemos unos cálculos y se mueve el dron. Y cuando queremos terminar, pues stop moving. ¿Vale? Y bueno, lo que he dicho, la dirección se escoge aquí. Y bueno, sí, luego esta función, la de pintar el dron, pues según cada vez que movemos el dron, pues lo tenemos que volver a pintar y ya está. Y entonces aquí también dentro del map, dentro de la onMounted, que es donde están siempre, tenemos el cliente que va a ir recibiendo pues el código, ¿no? Y va a ir haciendo, pues moviendo y poner la dirección según el código. Vale, esto por el componente de mapa a la hora de la práctica. Vale, al terminar la práctica, lo que va a pasar es que vamos a poder conectarnos con el autopiloto. Entonces, a ver si encuentro. Bueno, escogeremos el modo de conexión y nos conectaremos de esta manera. Pues crearemos un nuevo cliente MQTT y se va a conectar con el autopiloto según lo que hayamos decidido. Vale, entonces, cuando el autopiloto, bueno, pues el dron se esté moviendo, lo que va a pasar es, en vez de en la práctica, nosotros escogíamos la dirección y movíamos. Pues ahora lo que va a pasar es, aquí vamos a ir recibiendo el código y vamos a poner la dirección y vamos a enviar la dirección al Video Capture Drone Circus para que cuando pinte la foto ponga también la dirección en la que va. Entonces, el main es el que recibe. ¿Dónde está? Process message, aquí. El main es el que recibe los mensajes del autopiloto. Aquí en el onMounted, pues client on message, ¿vale? Pues ahí telemetry info, ¿vale? Process message. Entonces, esta función lo que hace es procesar el mensaje, va a cambiar, pues, y va a enviar el estado del dron para los otros componentes. Y lo más importante también es que va a enviar aquí sus coordenadas. Vale, esto lo va a recibir el mapa en el emitter, aquí,
y lo que va a hacer es cambiar el punto de práctica y pintar el dron en ese nuevo punto. Y ya está, y así es como funciona. Más o menos creo que he explicado todos los componentes. Hay muchas más funciones, pero si me pusiera a explicarlas todas, pues sería demasiado largo el vídeo. Vale, ahora vamos a vamos a ver cómo funciona el componente de los controladores, ¿vale? Ahora vamos a cambiar de juego. Vale, este es, bueno, como hemos dicho, al principio de todo hay 3 juegos. Si le damos el botón del juego de los controladores, pues aparece este componente de aquí, que es este de aquí, que consiste pues en estos 2 componentes, que dentro de él no tiene más. Estos componentes son este componente de aquí, que es el componente de arriba. A ver si puedo hacer para que se vea. Ahí está, este es el componente de arriba y esto es el otro componente. A ver, vale. El componente de arriba, ¿en qué consiste? Pues como vemos aquí, tenemos un input para escoger los máximos jugadores y luego 4 textos para ir poniendo los nombres de los jugadores que se conectan. Vale, ¿qué hace este componente? Pues del móvil lo que va a hacer es ir recibiendo el nombre de los jugadores e ir creando esos jugadores, es decir, poniéndolos aquí y bueno, y guardándolos en la lista de jugadores. Si llegamos al máximo de jugadores, bueno, hasta que llegamos al máximo de jugadores. ¿Vale? Luego vamos a ver el otro componente, que es el componente de mapa. Que este es el componente principal, bueno, el que hace la mayoría de cosas dentro de el juego de los controladores. Vale, bueno, como antes, este componente es un mapa con un dron. No voy a explicar cómo se pinta el dron porque ya lo he explicado antes. Pues otra vez muchas variables para pintar el dron. Y luego todo esto consiste en todos los escenarios que se pueden escoger dentro de este juego. Bueno, son los puntos para poder pintarlos encima del mapa. Aquí inicializamos el mapa otra vez. Y vale, entonces, ¿cómo funciona esto? A ver, hay 2 opciones, ¿no? Tenemos aquí, escoger escenario o crear ese escenario. Para escoger el escenario, lo que va a pasar es que se va a abrir este componente de aquí, que bueno, como antes, es un componente pop-up con diferentes opciones que va a enviar el escenario que hemos escogido. Y al recibirlo, está ahí, ¿vale? Pues vamos a pintar el escenario con esta función de aquí. Ahí, ¿vale? Pintamos el escenario según todo esto que hemos puesto aquí. Vale, la otra opción, que es la de crear el escenario, ¿vale? Lo que hace es, bueno, va a permitir que dibujemos encima del mapa. Esto se hace con estas funciones de aquí, pues onMapClick, pues va a clicar y va a dibujar las rayas. Esto va a dibujar también una raya cuando pasemos el ratón. Esto es clic derecho para pues escoger que sí queremos, bueno, que hemos terminado de dibujar y ya está. Entonces, estos botones de aquí abajo, ¿vale? Corresponden con estos botones de aquí, que bueno, pues según los clicamos va a hacer una función u otra. Por ejemplo, clear va a borrar todo lo que hayamos pintado. Next player va a pasar, si estamos pintando, va a pasar al siguiente jugador para pintar. Y save lo que hace va a ser enviar los sectores que hemos dibujado o que hay según
los escenarios predeterminados, los va a enviar a los móviles con este tópico de aquí, ¿vale? Pues para cada jugador recibido, ¿no? Que estaban guardados en este vector de aquí, pues enviamos esto y los sectores. Y bueno, primero de todo empezamos una práctica. Esto, Start Moving, la práctica funciona exactamente igual que en el Drone Circus. ¿Y qué más? Vale, esta función de aquí pues nos sirve para poder pasar los sectores a un JSON que podamos enviar. Vale, todo esto es igual que antes. Bueno, estas funciones de aquí nos sirven para ver si a la hora de pintar, si los polígonos están cortándose entre ellos o no. Y pintar el dron. Y aquí pues lo de la práctica para mover. ¿Vale? Y terminar la práctica. Entonces, cuando se termina la práctica, le podemos dar al botón de... Bueno, ahora no sale, pero va a salir el botón de Start Flying. ¿Vale? Bueno, los botones también se aparecen, desaparecen según estas variables, con el VIF, como en el resto de componentes. Y entonces, cuando esté volando, lo que va a hacer es recibir del autopiloto la información de telemetría y ir pintando el dron en su posición. Por otro lado, al recibir la información de telemetría, pues también va a ver en qué sector se encuentra el dron con esto de aquí. Vale, por otro lado también se va a comunicar con el móvil, ¿vale? Para recibir pues la dirección que ha escogido el móvil, ¿vale? Por ejemplo, para la práctica esto lo necesitamos para saber hacia dónde hay que mover el dron. Y también si el móvil ha clicado el botón de drop y pues si ha clicado el botón de drop dentro de la base final, pues ha cumplido la misión, no ha cumplido la misión. ¿Vale? Esto por el componente de... Bueno, el juego de los controladores. Finalmente vamos a ver el juego de Follow Me, que ya es el último de todos. Vale, este es el componente principal. En este componente, a ver si puedo mostrarlo. En este componente, bueno, como veis hay botones, el mapa y un canvas. ¿Vale? Bueno, los botones los tenemos aquí directamente, son estos. Luego el mapa es este componente de aquí, Maps Follow Me. Y vale, entonces el Follow Me App lo que hace es recibir también los mensajes de los móviles con los nombres de los jugadores. Envía, bueno, los mensajes de los nombres con los jugadores. Si recibe este mensaje, va a enviar la lista de jugadores conectados a los móviles. Y también recibe imágenes para cuando el juego esté funcionando, pues recibir la imagen y pintarla en el canvas. ¿Vale? Vale, entonces estos botones de aquí, ¿vale? Corresponden a, bueno, tienen sus funciones asociadas. Connect para conectarse con el autopiloto, Takeoff para enviar el comando de que queremos despegar el dron, Return to Launch. Y vale, y esta función de aquí es la misma que antes para crear un nuevo jugador. Vale, más o menos se parecen bastante las funciones de todos los componentes. ¿Qué más? Entonces vamos a ver el componente de mapas del Follow Me. ¿Vale? Como antes, pues es un mapa donde vamos a poder pintar cosas. Aquí otra vez como antes, para poder pintar, un montón de variables para pintar. Vale, estas variables de aquí nos van a servir para ver dónde se encuentra el jugador. Vale. Y luego esto de aquí también nos sirve para, bueno, estos markers de aquí.
Vale, en el Unmounted pues inicializamos todo, pintamos lo que haga falta pintar encima del mapa. Y vale, entonces, cosas importantes. Los marcadores. Vale, ahí. Aquí es donde ponemos los marcadores y están asociados a esta función, onMarkerClick, que es, a ver, esta función de aquí, pues que cuando clicamos una función, está un marcador, lo que va a hacer es abrir, primero de todo, abrir este componente, ChoosePlayerFollowMe, ¿vale? El cual pues consiste en los nombres de los jugadores que aún no han estado seleccionados para que selecciones uno y bueno, pues se selecciona uno y se envía al componente de mapas. Vale, se envía al componente de mapas y a ver si encuentro el emitter. Ahí, bueno, pues una vez enviado, pues se pone el nombre en el marcador. Vale, ¿qué más? Entonces, las funciones estas, las de... a ver. Vale, bueno, cuando nos hayamos conectado y bueno, el dron ya esté volando y tal, vamos a empezar a recibir bueno, la información de telemetría con el punto del dron, se va a mover el dron y tal. Entonces, este juego consiste en que los jugadores no dicen el nombre de otro jugador y el dron se mueve hacia allí. Cuando un jugador dice el nombre de otro jugador, vamos a recibir este mensaje de aquí, ¿vale? Que, bueno, lo que hace es poner en marcha esta función, goToWaypoint, y luego, bueno, recibe el nombre del jugador al cual se tiene que ir. La función esta de goToWaypoint, bueno, tiene un montón tiene todos los cálculos necesarios para ver dónde está el jugador y mover el dron hacia allí. Finalmente lo que hace es enviar un JSON con estos parámetros, con el punto donde se encuentra el jugador y el heading que tiene que tener el dron al autopiloto. Vale, ¿qué más? Luego, ahí, ¿qué más mensajes puede recibir este componente? Este mensaje, que es que cuando el jugador haya llegado el dron haya llegado al jugador que hemos dicho, pues vamos a recibir este mensaje que dice que ya hemos llegado y entonces vamos a bueno, pues enviar al siguiente jugador que es su turno. Vale, ¿qué funciones? Esta es de apuntar el dron. Esto ya, vale, esto ya lo hemos visto. Esta también. Vale, entonces hay estas dos últimas funciones, ¿vale? Que consisten bueno, son por si acaso, ¿no? Porque por si acaso uno de los móviles no ha recibido el mensaje de que es su turno, pues lo va a volver a enviar y lo mismo. Por si acaso por si acaso el autopiloto no ha recibido que tiene que ir a un punto, pues lo va a volver a enviar. Esto es para que la aplicación no se quede colgada. Vale, y hasta aquí más o menos la explicación del código del Dashboard Games.